hermanos, el Señor les bendiga. Qué alegría estar un domingo más en la casa del Señor. Amén. Porque cada domingo, como dice el pastor, cada domingo que nosotros venimos, cada domingo que vivimos, es un domingo menos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que podemos venir y compartir entre hermanos, recibir la palabra, nutrirnos espiritualmente, estamos fortaleciéndonos espiritualmente para continuar en este camino. Y en esta mañana les invito a ponerse de pie para dar lectura a la palabra del Señor y así poder comenzar. Pedí permiso al pastor para utilizar la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque es una versión que es bastante fácil de entender. Y para temas como los que vamos a ver hoy es necesario poder entender verdaderamente lo que dice la Escritura. Y la Nueva Traducción Viviente tiene un lenguaje muy parecido al nosotros actualmente. Entonces, ustedes pueden seguir en la pantalla y los que tengan la traducción de la Nueva Traducción Viviente, pues lo pueden buscar en sus Biblias. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Números, y vamos a buscar el capítulo 23, el versículo 19. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Muchísimas gracias porque podemos estar aquí, Señor. Hemos venido con hambre y sed de tu palabra. Aliméntanos en esta mañana, Señor, con tu poderosa palabra. Que todos nuestros corazones sean tierras fértiles, donde la semilla que caiga germine y dé fruto, Señor. Que tu palabra no regrese a ti vacía, Señor. Danos un corazón entendido en esta mañana para poder entender lo que vamos a recibir hoy de tu parte. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos e ilumínanos para poder comprender las enseñanzas que recibiremos hoy de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. El título en esta mañana es La proclamación de los centinelas. ¿Saben ustedes lo que son los centinelas? Los centinelas son aquellos que se posicionaban en la parte más alta, en la torre de las murallas de las ciudades, para ellos anunciar cada vez que venía alguien, cuando se acercaba un enemigo, cualquier circunstancia, sobre todo peligrosa para el pueblo, ellos eran los que anunciaban. Utilizaban las trompetas, utilizaban instrumentos para poder decir lo que venía. Dependiendo del toque, anunciaban si eran enemigos, si eran simplemente personas, pero los centinelas son los que anuncian. Sobre todo son los que están alertando al pueblo. Y hoy, en estos días, gracias al Señor y a pesar de lo que estamos viviendo, hay muchos hermanos centinelas en el mundo, advirtiendo al pueblo de Dios los tiempos que estamos viviendo. Alguien dijo, voy a leer el periódico para ver qué está haciendo Dios. Realmente no recuerdo quién lo dijo, pero es interesante porque él decía que cada vez que él leía el periódico veía lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Porque todos sabemos que Dios es soberano, Él gobierna por encima de todo, aunque algunos crean que no es así o les parezca que no es así, pero lo es. En los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy, podemos decir que somos testigos del cumplimiento
de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Yo me uno a muchos hermanos en el mundo que creen que nosotros somos la última generación, la generación que vivirá el rapto, por todo lo que está pasando. Nuestro Señor Jesucristo, tanto en Mateo 24 como en Lucas 21, Él pronunció como especie de una, no charla, Él anunció como un centinela las cosas que iban a pasar en el futuro. Y ahí Él dejó registrado muchas cosas de las que estamos viviendo hoy. Pero antes de llegar ahí, me gustaría ver las profecías bíblicas que se han cumplido y que nosotros somos testigos de ellas, porque las vemos. Y para ello nosotros necesitamos ir al Antiguo Testamento primero y vamos a ir al libro de Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 2 dice: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. En este versículo, el profeta Daniel está hablando de la resurrección. En ese entonces no tenían ni idea de lo que era, pero él estaba profetizando la resurrección. No sé si ustedes recuerdan cuando el pastor predicó en estos domingos pasados, y él hizo acotación de cuando Jesús resucitó, junto con él resucitaron 500 muertos. Y la gente los vio. También tenemos la historia de Lázaro, 4 días muerto, y resucitó. Y Daniel estaba anunciando estos tiempos, y él anunciaba la resurrección de los muertos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto que vimos y que podemos palpar y ver en la Biblia es como un abreboca de que realmente sí será así. Luego después, en el libro de Amós, que es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículos 14 y 15, la Escritura dice: traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. El 14 de mayo de 1948, con 27 votos a favor y 3 en contra, se constituyó en un solo día la nación de Israel. Un solo día. Y eso vosotros lo podéis consultar porque eso está registrado en la historia del mundo. Cuando la época de los judíos estuvieron en esa persecución terrible de Hitler, que los destrozó, vino este 14 de mayo. Y ellos fueron una nación independiente, declarada como un país independiente. Y esto es el cumplimiento de Isaías 66, 8, 9, que dice: ¿acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. ¿Llevaría yo a esta nación al punto de nacer para después no dejarla que naciera? Pregunta el Señor. No, nunca impediría que naciera esta nación, dice su Dios. Jeremías profetizó lo que ocurrió el 14 de mayo y lo que ocurrió en Amós. Y en el momento que Israel fue declarada independiente,
todos, absolutamente todos los judíos que estaban en el mundo entero, comenzaron a retornar a su tierra. Comenzaron a volver a su nación. Y lo que dice aquí, que es maravilloso, dice, pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Dios dice, primero Jerusalén va a tener hijos y después ella va a ser una madre, una nación. Y esto se cumplió. Por lo cual esto nos certifica a nosotros que lo que Dios dice en su palabra es así. Y lo que Él dice que va a suceder, sucederá. Y lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer. Porque como leímos en el versículo de apertura, Él no es hombre para mentir. Luego tenemos en el mismo capítulo de Daniel 12, en el versículo 4, otra profecía que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o conocimiento se aumentará. Esta profecía también se ha cumplido, hermanos. En el siglo XX comenzó este avance, pero en el siglo XXI ha sido descomunal. Hoy sale un móvil y mañana hay uno mucho mejor que el que salió ayer. La tecnología aumenta a pasos agigantados. Ya tenemos inteligencia artificial. Tenemos robot mujeres, robot hombres. La ciencia ha aumentado. Y todo esto es cumplimiento de lo que Daniel anunció en su libro. ¿Por qué Daniel es un libro escatológico? Igual que el Apocalipsis. Por eso se estudian juntos y anuncian los tiempos futuros. Si nosotros nos damos cuenta un poquito a nuestro alrededor cuando soltamos el móvil y dejamos de mirarlo y vemos a nuestro entorno, vemos cómo la gente vive corriendo de un lado para otro, viven desesperados. Es que no me alcanza tiempo, tengo que ir, tengo que venir, tengo que hacer, como locos, cargados, frustrados, estresados. Y así vive la gente hoy. Y Daniel lo dijo, muchos correrán de aquí para allá. Y estas profecías son una base para que nosotros nos demos cuenta que verdaderamente lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir son profecías que se están cumpliendo como se cumplieron. Todas las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Testamento. Todas. Y nosotros lo hemos visto, hemos sido testigos. Ahora vamos a ir a Lucas, que es lo que vamos a estudiar hoy. Lucas capítulo 21 del 5 al 19. Jesús habla acerca del futuro. Así tiene el título en esta versión. Jesús habla acerca del futuro. Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo con su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Él les contestó, Jesús, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. En otras versiones dice, yo soy el Cristo. Y dirán, el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras o levantamiento, que también son disturbios, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego él agregó, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes milagros del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores,
por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Lo primero que nosotros vamos a desglosar de todos estos versículos que leímos es lo primero que el Señor dice: no dejen que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. En estos días recibí un mensaje de un hermano en Venezuela que de verdad me impactó, aunque ya había visto otros parecidos como este, de personas que se están haciendo llamar a sí mismas el Cristo. En este caso es una mujer. Y el mensaje dice: bienvenido, yo soy la segunda venida de Cristo. Este día me presentaré ante ti. Soy el milagro esperado, la salvación de tu reino. En esta segunda venida a la tierra me incorporo en mi hija Vanessa. Supuestamente es Cristo hablando. Para hacerse carne. No, para hacerme ser carne. A través de ella completaré el trabajo que empecé en la tierra con mi Hijo Jesús. Esto lo están compartiendo por WhatsApp a todas partes y en todo el mundo. Dice: completaré e instauraré un nuevo modelo de vida crístico, un ecosistema en equilibrio y una nueva humanidad basada en el amor, la única ley que existe, mi ley. Y así continúa. Y termina diciendo: porque tú eres yo y yo soy tú. Tú eres el Cristo y solo tú puedes despertarte dentro de mí. En Brasil hubo un hombre que hace un tiempo atrás se declaró Jesús, la reencarnación. Y él se cambió su nombre y se puso Imri. Tiene un canal en YouTube y tiene muchos seguidores. Tiene 3 discípulos hombre y 9 discípulos mujer. Esto que el Señor dijo está sucediendo, hermanos. Y nosotros, si realmente no estamos firmes en el Señor, puede suceder lo que dice la Escritura, que dice que en los últimos tiempos aún los escogidos pueden ser confundidos. ¿Cómo todas estas personas que siguen a este hombre o a esta mujer pueden ser sus seguidores? ¿De qué manera? Hay una sola. Desconocen completamente la Escritura. No saben nada de Dios. No saben nada de Cristo. Y si se llaman a sí mismos cristianos o evangélicos, son de estos cristianos y evangélicos que tienen su Biblia en casa como un rincón para las arañas, para que hagan su tela de araña allí y atrapen moscas, porque no la usan. O como otros cristianos que tienen sus Biblias y solamente la han abierto para poner su nombre y decir que le pertenece. Pero una persona que conoce las Escrituras, una persona que verdaderamente se mete allí, que sabe que la Trinidad es Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no existe más. No hay un cuarto, no hay una hija. Dios solo tiene un hijo, uno solo. Pero la gente que no escudriña las Escrituras no lo sabe, por lo cual caen allí. Por ejemplo, nosotros en diciembre dimos unos pequeños cuadernillos con la lectura de la palabra semanalmente para poder leer las Escrituras todo el año,
poder instruirnos en ella. ¿Saben por qué semana vamos en la lectura de la Escritura? ¿Saben cuál fue la Escritura que se leyó el viernes para culminar la semana? Estamos en la semana 28 y terminamos con Primera de Reyes 17, 18, el Salmo 119 y Judas. Esa fue la lectura. Desde enero hasta aquí, la lectura que se ha realizado durante toda la semana es extraordinaria, porque nos lleva desde el Génesis, desde el Antiguo Testamento, a Salmos, a Proverbios y también el Nuevo Testamento, y van juntos. Y podemos ver la precisión y la perfección de la línea sin error en la Escritura, de cómo algo que relataron en Reyes está en Crónica y se ve en los Salmos. Y eso solamente lo podemos saber por medio del conocimiento de las Escrituras. Si no, no. También el Señor les dijo, cuando oigan de guerras y de levantamientos, o sea, disturbios, no se dejen llevar por el pánico. Hay mucha gente que por ver las noticias se pone nerviosa. Los cristianos no nos ponemos nerviosos. Los cristianos nos quedamos tranquilos y decimos, ya vienes, Señor, ya vienes. Si ustedes suelen ver los noticieros o suelen ver canales como Telegram o YouTube para ver las noticias, leer el periódico, ustedes pueden darse cuenta de lo que está sucediendo. En la península de España, por la inmigración que ha habido, es desastroso. A diario hay disturbios, a diario roban a las personas. Los españoles ya no pueden salir tranquilos como antes, confiados, porque están asustados de que en cualquier momento que salgan los van a asaltar. Violando jóvenes menores de edad en grupos, matando, descuartizando a las personas en España, hermanos. En Francia, los propietarios de los locales comerciales han tenido que poner unas paredes enormes en sus vitrinas para que no destruyan sus negocios. En Londres, que eso aquí no se veía tanto, es impresionante como cada 2 por 3 salen a marchar y hay disturbios. En Latinoamérica, en Sudamérica, en América, en todas partes del mundo está sucediendo esto, hermano. Y cada vez es más grave, porque cada vez es más peligroso y cada vez es más aterrador. En Lucas 21:10 dice el Señor, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Lo estamos mirando, lo vemos, lo que está sucediendo. Vamos a ver un pequeño video sin sonido para hacernos una idea, un recorrido por varios países de lo que está sucediendo. Hermano, por favor. Está habiendo guerra en todas partes. Ustedes vean el video. Brasil, Colombia, porque las guerras no son solamente entre los países, la guerrilla. Eso está sucediendo hoy, hermanos, hoy en la actualidad. Son noticias recientes.
Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Que nosotros no lo veamos porque estamos aquí es una cosa, pero es la realidad. Damos gracias a Dios que nosotros todavía estamos viviendo en paz. Que no nos hemos levantado una mañana y estamos en medio de una guerra. Y han matado a uno de nuestros hijos o han matado a alguien de nuestra familia. Pero esto está sucediendo. Y no le puse sonido porque no quería sobresaltarlos. Y también por respeto a los creadores de los vídeos. En Lucas 21:11 dice el Señor: grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Desde que comenzó este año, hemos visto eclipses, terremotos, huracanes, 164 terremotos, y el menor ha sido de 5.6. Destrozo, inundaciones. Hace poco el huracán que pasó por México y también por Estados Unidos dejó Texas sumergida en el agua. Miles y miles de personas quedaron sin hogares. El corazón se arruga cuando usted ve a las personas llorando, abrazadas unas con otras, viendo su casa en los escombros, sentados en el piso sin poder reaccionar ante lo que han vivido. Y otros diciendo: toda nuestra vida hemos trabajado en familia para tener esta casa, y hoy la hemos perdido. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y el Señor lo dijo. Nosotros vivimos el COVID. ¿Recuerdan el COVID? Esa pandemia a nivel mundial. El COVID fue un estado en el mundo sumamente importante e interesante para Satanás. Fue para él un arma poderosísima para dar una estocada en la humanidad, sobre todo en el mundo evangélico cristiano. Durante el tiempo de la pandemia, como no se podían congregar los hermanos en las iglesias, empezaron a hacer Zoom, videos, o sea, se empezó la comunicación online para no perder el contacto con los hermanos. Pero esto trajo una consecuencia. Muchísimas iglesias que tenían, por ejemplo, 400, 450, 460 miembros, después de que terminó la pandemia, regresaron solo 50, 60, 65. ¿Y qué pasó con los otros 400? Que decían ser cristianos. ¿Dónde están? Durante la pandemia, Satanás utilizó las redes sociales para terminar de destrozar a la sociedad. Porque la gente que era adicta se convirtió en triplemente adicto a las redes sociales. Allí consiguieron hombres casados nuevas esposas con las cuales se casaron después del COVID. Porque después que terminó el COVID, durante el COVID, viendo a su esposa todos los días, se dieron cuenta que estaba vieja y fea. Montones de familias fueron destruidas y se divorciaron. Y eso lo pueden buscar porque está comprobado estadísticamente. En España, la cantidad de divorcios fue descomunal en esa época después del COVID. Porque la gente, como tenía que vivir y compartir todos los días, ahí fue que se dieron cuenta quién era quién. Se empezaron a conocer y se dieron cuenta que se odiaban, que no se soportaban. Claro, porque las familias de hoy son: me voy en la noche, te doy un beso, hasta mañana. En la mañana me levanto: hola cariño, ¿cómo estás? Un café, nos vemos luego. Esas son las relaciones de hoy. No hay un almuerzo sentados en familia para conversar, no hay una cena sentados en familia para conversar. Cuando el COVID los encerró en casa, que tuvieron que estar allí, tuvieron que soportarse, se dieron cuenta que eran incompatibles. Porque los matrimonios de ahora son así.
Las iglesias perdieron miembros, las familias fueron destrozadas, hubo división en las iglesias. Se levantaron aquellos que tenían esa sed y esa hambre de poder, líderes, porque no estamos hablando de los miembros que se sientan a escuchar, líderes. Líderes con el corazón lleno de envidia, de vanidades, de egoísmo, que aprovecharon el COVID para levantarse. Cuando se terminó la encerrona del COVID, todo el mundo salió como animales, como cuando usted le abre la puerta al corral de las vacas, a tropel. Pero ningún cristiano corrió para la iglesia, hermano. Corrieron para la playa porque hacía falta coger solito, para el bar porque hacía falta verse con los colegas y tomarse una cervecita fría. Corrieron para los estadios a ver el partido de fútbol porque ya no lo habían visto en vivo. A eso salió la gente, corriendo a las calles. ¿Y Cristo? Esa es la iglesia de hoy, hermanos. Soy cristiano, sí, de nombre, pero mi vida es completamente distinta. También después del COVID o durante el COVID vimos el surgimiento de iglesias y pastores virtuales. Ahora la gente se congrega online. Se pregunta, hermano, ¿en qué iglesia se congrega? Yo me congrego online. ¿Online? ¿En serio? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te ministra tu vida? ¿Quién ora por ti? Yo me congrego online, claro. La gente le gusta la comodidad de casa, donde no hago nada, donde nadie le está mirando. Porque nosotros tenemos el terrible problema de decir que Dios es omnisciente, pero no lo creemos. Porque si realmente lo creemos y sabemos que Dios está en todo lugar, Dios le está viendo donde usted esté. Como dice el salmista, ¿a dónde yo iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si yo voy al fondo del océano, ahí estás tú. Donde nosotros estemos, Dios nos ve, hermano. Pero ahora la iglesia ha perdido miembros presenciales para convertirse en una iglesia online. Entonces, ¿qué pasa con el versículo de Hebreos 10:25? Que dice, hermano, Gaby, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Cuál día? ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, hermano. Dice, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. No dejen de congregarse, anímense los unos con los otros, oren juntos, ayunen juntos, prepárense para lo que viene. Yo escuché un hermano pastor que dijo en una de sus prédicas, si Cristo hubiese querido una iglesia online, Él no tenía por qué dejar su trono. Él no tenía por qué bajar de su trono y venir aquí a padecer lo que padeció, a soportarnos. Como Él dijo, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Él no tenía necesidad de eso. Él simplemente con darnos una tablet a cada uno de nosotros o un móvil, suficiente. Iglesia online. Pero no es así. Él dice, no dejen de congregarse, porque ahí es donde nosotros nos fortalecemos los unos con los otros. Ahí es donde podemos derramar nuestro corazón ante el Señor y nuestros hermanos pueden orar por nosotros. En Lucas 21:12 el Señor continúa diciendo, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y también dice, padres y familiares les entregarán y matarán a algunos de vosotros. Vamos a ver unas imágenes, porque quiero que vean unas imágenes importantes de un ministerio que está a nivel mundial y se llama Puertas Abiertas. Es un gran ministerio, hermano, que se debe apoyar porque ellos ayudan a mucha gente en el mundo entero.
Y vamos a ir viendo una por una de estas imágenes. En la primera imagen vemos a nuestros hermanos de Nigeria. Hermanos, en abril, en Nigeria, fueron asesinados 300 hermanos nuestros cristianos que ya están en la presencia del Señor. Las estadísticas dicen que en Nigeria cada 2 horas asesinan a un cristiano. Cada 2 horas. Eso es terrible. En la segunda imagen, nosotros vemos a una familia pastoral de Sri Lanka que su iglesia fue atacada. Y en el ataque que hicieron a su iglesia, ellos perdieron a su hijo porque mataron a su hijo. En la península arábica, la iglesia local está siendo perseguida reciamente. Son presionados, son entregados por familiares a los gobiernos para que los encarcelen o los maten. En la tercera imagen nosotros vemos que en Nepal muchos de nuestros hermanos están siendo encarcelados. Muchos, no uno, muchos. En la cuarta imagen nosotros vemos en la India las iglesias cómo son atacadas. Las destrozan, las queman con los miembros adentro de la iglesia. Los creyentes son golpeados, son encarcelados y muchos de ellos los encarcelan bajo algún falso testimonio, una falsa acusación, pero es por causa de su fe. En la próxima imagen está Egipto. Los líderes cristianos de este país, hermanos, arriesgan absolutamente todo por su fe en Cristo. Y todo es todo, trabajo, casa, vida, todo, para evangelizar y para ayudar a otros. En la próxima imagen que vamos a ver, esto es parte de Gaza. Muchos hermanos allí han perdido sus casas, sus trabajos, no tienen con qué comer, no tienen con qué vivir. Es terrible la situación de ellos. En la próxima imagen vemos en Siria. Aquí hay líderes que están formando a muchos jóvenes que están hambrientos de Cristo en medio de la persecución. Y las estadísticas dicen que unos 107 jóvenes estudiaron su primera y segunda sesión y que pronto van a reanudarla para hacer la tercera y la cuarta. Jóvenes perseguidos. Y aquí está la libertad de estudiar la Escritura y no hay alumnos. No hay gente. No estudian discipulado, no estudian en el instituto. Y no estoy hablando solo del instituto que tiene Casa del Alfarero, estoy hablando de los institutos a nivel de toda esta parte de aquí. Los institutos cristianos han perdido gente, pero las universidades del mundo están abarrotadas, que hay listas de espera. La gente no quiere estudiar las Escrituras. Pero hay algo interesante, ¿por qué estos jóvenes perseguidos anhelan estudiar la Escritura? ¿Por qué será? ¿Por qué razón? En Asia Central se reúnen las personas en secreto en las casas, en los túneles, en sótanos, porque si los llegan a descubrir los matan. Y en la última imagen que tenemos son cristianos clandestinos. ¿Por qué son cristianos clandestinos? Porque tienen que ocultar quiénes son, porque su vida corre peligro. Sin embargo, dentro de estos hay un matrimonio joven que se arriesgó a hablar de Cristo. El esposo de la hermana desapareció. No sabe dónde está. No lo han encontrado. Y ellos son perseguidos brutalmente. Esta es la realidad que se vive con nuestros hermanos cristianos, que viven en países donde no permiten la religión cristiana, no permiten hablar de Cristo. China es un país perseguidor de cristianos recio, como lo fue Saulo de Tarso antes de ser Pablo. Y en China los hermanos son encarcelados por predicar a Cristo y con una pena de 2 años en la cárcel.
Y cuando le hicieron una entrevista a ellos y dicen, ¿y qué hacen cuando salen después de 2 años de la cárcel? Ellos dicen, volvemos a predicar a Cristo y a evangelizar para salvar almas para el Señor, para ganar almas para el Señor. ¿Y no les da miedo que les cojan? No. Porque eso fue lo que Cristo nos mandó a hacer. Los que están en las cárceles se sostienen, ¿saben cómo, hermano? Con los versículos y los capítulos de la Biblia que se han aprendido de memoria. Porque al ellos no poder tener una Biblia física, ellos necesitan aprenderse de memoria la Biblia para poder recitarla y sostenerse en la cárcel. Y los hermanos que están en libertad, que los van a visitar, intentan pasar en la comida, en cualquier cosa, capítulos, no versículos, capítulos de la Biblia enrolladitos en papel. Y cuando ellos lo tienen en sus manos, escondidos, lo leen lo más rápido que puedan y tratan de aprenderlo lo más rápido que puedan, porque si lo consigue un carcelero, los matan. Y luego que se lo aprenden, se lo meten en la boca, lo mastican y se lo tragan para desaparecerlo. Y los que están afuera son los encargados de proteger las Biblias, porque si se las encuentran, se las queman. Para ellos, el tesoro más grande de sus vidas son las Biblias. Las tienen en cajas y las resguardan y las esconden para no perderlas. Nosotros tenemos 15 Biblias y no leemos ninguna. Tenemos una y no leemos ni el Génesis. Pero estos hermanos, si viene un tiempo difícil, ellos se van a mantener firmes, porque mientras ellos tengan una pistola aquí diciéndole renuncia a tu fe, ellos van a estar internamente diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos él me pastoreará. Ellos están aquí en la mente recitando la escritura que los va a mantener firmes y fortalecidos, y ellos saben que en un segundo estarán en la presencia del Señor. Usted tiene ese conocimiento de la Escritura para soportar momentos como estos. Usted sabe versículos bíblicos que le ayuden a mantenerse firme en el momento de una adversidad. No sabemos cuánto tiempo más falta para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que según las Escrituras y según lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, Él está muy cerca de venir. Muchísimo. Mucho. En Lucas 17, 26, 30 dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco o en el arca. Y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy son exactamente igual o peor que los tiempos de Sodoma y Gomorra, que los tiempos de Noé. Noé estuvo 120 años predicando y la gente estuvo 120 años burlándose de él hasta el día que empezó a llover. Hasta el día que el arca se levantó y la puerta se cerró y todos pedían por favor que abrieran la puerta. No. Y así hay una exposición en la Escritura que dice, que habla de las bodas del Cordero, de las vírgenes prudentes y las imprudentes. Dice, vendrá quien, el centinela, anunciando, viene el novio, viene el novio. Pero solo las vírgenes prudentes, que aparte de tener su lámpara encendida, tenían aceite de repuesto por si se les acababa el aceite de la lámpara, entraron a las bodas del Cordero y se cerró la puerta como la del arca de Noé.
Y las 5 vírgenes imprudentes que no tenían aceite para sus lámparas, querían que las que tenían se los diera. Le dijo, no, ve a comprar. Y ellas fueron, pero cuando regresaron la puerta se había cerrado como el arca. Y tocaron, y tocaron, y tocaron, como la gente en la época de Noé, pero la puerta no se abrió. Y eso está en el Nuevo Testamento, hermano. Un día se cerrará la puerta y no se volverá a abrir. Y nosotros tenemos que ver y decidir si somos de las vírgenes prudentes o las vírgenes imprudentes, si mantenemos nuestra lámpara encendida y con aceite, o si no nos importa, porque la bodega está ahí en la esquina, entonces yo voy corriendo y compro. En 2 de Timoteo 3:1-5 dice la Escritura, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en los últimos tiempos, así será la gente. Hermano, ¿usted no lo ve? La gente dice, quítate tú para ponerme yo, y no le importa quién se lleve por delante con tal de conseguir sus objetivos. Los hijos no obedecen a sus padres. Los hijos no agradecen a sus padres. Los hijos no toman en cuenta ni en serio lo que los padres dicen. Pero la Escritura dice en el Antiguo Testamento, en los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, porque así te irá bien en la vida y se alargarán los días de tu vida. El primer mandamiento con promesa, hermano, es para los hijos. Y Dios no dice ahí, honra a tu padre si él es chachi y guay y te consiente en todo. Tampoco dice, honra a tu madre si ella se porta bien contigo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Ya está. Como sean. Porque es la autoridad que Dios puso en nuestra vida. Fueron los padres que Dios escogió para nosotros, porque por ahí la gente suele decir, ay, qué bendición, hijo, que me escogiste como madre. ¿De dónde sacan semejantes locuras? Dios nos elige para ser padre y madre de nuestros hijos. No son los hijos los que nos eligen, es Dios que nos los da. Pero aquí dice que en los últimos tiempos habrán hijos malagradecidos, orgullosos, hombres y mujeres orgullosas, sin sentimientos, crueles, que harán daño a los demás y no les va a importar. Esos tiempos los vivimos hoy y los que son jóvenes lo saben. Los que andan en la calle lo saben porque lo deben de vivir. En los trabajos siempre hay una competencia, pero no de la buena, hermanos, de la mala. La competencia que es te voy a quitar y te voy a sacar de ahí porque ahí voy yo. Nosotros como hijos de Dios debemos despertar, hermanos. Dios está alertando a su pueblo. Dios está tocando alarmas. Él está haciendo sonar alarmas, como los coches. Los está tocando uno, para que su pueblo despierte. Pero el pueblo de Dios insiste en seguir dormido. Insiste en seguir viviendo como los del tiempo de Noé. Yo trabajo, yo vivo, yo voy, yo vengo, yo tengo que buscar, yo tengo que hacer. ¿Y Dios? ¿Y a mí qué? Hermanos, hay que despertar. ¿Usted realmente cree que está preparado para los tiempos que vienen? En la noticia salió ayer, Emily, un atentado hacia Donald Trump.
¿Lo vieron? Casi lo mataron. Casi lo mataron. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y ese mundo, nuestro Señor lo dijo, ahí van a estar. Y lo confirmó nuestro hermano Pablo a través de sus cartas. Cuando él le dijo a Timoteo, Timoteo, cuidado con los últimos días. Y le dijo, cuídate de ti mismo, porque nosotros somos nuestros primeros enemigos, ¿eh? No es el vecino, no es el hermano, somos nosotros. Muchos de los que hoy viven en este mundo tienen confianza y fe, la tienen, pero la tienen en el dinero, en su trabajo, en sus negocios, en sus profesiones, en sus propiedades. Ahí es donde tienen su fe, ahí es donde tienen su esperanza, ahí es donde tienen su anhelo, su corazón. Pero ¿qué pasa si un día pierden todo? ¿Qué pasa si un día se levantan y no hay casa? ¿Qué pasa si un día les toca caer en quiebra total y absoluta? ¿De dónde se van a sostener, hermano? ¿Quién los va a levantar? ¿Quién les va a tender la mano y le va a decir, no te preocupes, yo estoy contigo? Ustedes sabían que en la Biblia la palabra no temas está 365 veces. ¿Lo sabían? El pastor creo que lo ha dicho en varias ocasiones en los cultos. No temas 365 veces. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te guiaré. No temas, yo te llevaré. No temas, yo te levantaré. No temas. Pero eso no lo hace el banco, hermano. Si el banco cae en quiebra y usted pierde su dinero, se fregó. No hay devolución. No lo hay. Si hay un terremoto allá en Estados Unidos, en esa calle que se llama Wall Street, y destruye todo eso, ¿qué pasa con las inversiones que han hecho esa gente allí? ¿Quién se las devuelve? ¿Qué gobierno se va a hacer cargo de eso? Pero si nosotros estamos firmes en Cristo y posicionados en Él, Él se va a encargar de todo. La Escritura dice que Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata. Usted puede caer en bancarrota, hermano, pero si usted es un verdadero hijo de Dios, Dios le va a levantar. ¿Cómo? No sé. Él lo va a levantar. La palabra dice que las riquezas de los impíos serán para sus hijos, los justos. ¿Quiénes son sus hijos? Nosotros. Se cae el mundo, pero Dios nos levanta, nos sostiene. Pero si nuestra fe está en el mundo, hermano, estamos perdidos. Mire, el apóstol Pablo, esto no hace falta buscarlo ni nada, pero el apóstol Pablo en la carta de Filipenses, él da una exposición magistral, donde él empieza a advertirles de aquellos mutiladores de la fe, los que vamos a vivir en estos últimos tiempos, los engañadores. Y él empieza a hablar y él dice, si nosotros confiamos verdaderamente en Cristo, por lo que Él hizo por nosotros, no depositamos nuestra confianza en el mundo, ni en la fuerza humana, ni en mi propio esfuerzo, ni en lo que yo hago. Está en Él. Y Pablo dice, yo soy el primero que puedo decir, que me puedo enorgullecer de lo que yo era. Pablo hablaba 4 idiomas. Pablo fue enseñado con el mejor profesor de teología de su época. Pablo no era cualquier persona, pero él dice, todo eso yo lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de aprender y ser. ¿En quién está mi confianza? En Cristo. ¿Quién me sostiene? Cristo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, hermano. Y Él es esa promesa preciosa que el Señor Jesús dio antes de ascender al cielo.
Os enviaré otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros todos los días, para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que nos aliente. Pero nosotros preferimos la comodidad de la ignorancia. Porque en la ignorancia yo no tengo que hacer nada. No tengo nada que obedecer porque no conozco que tengo que obedecer. No, hermano, nosotros tenemos que despertar. Porque no sabemos qué va a pasar. Tenemos un nuevo ministro, hermano. Vean las noticias. Averigüen quién es nuestro nuevo ministro. Y empiecen a prepararse. Y a prepararse con la fe fundamentada en Cristo. Porque realmente Él es quien nos va a sostener. Y para ir concluyendo, dice en Daniel mismo 12:3, dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Nosotros debemos estar dentro del grupo de los entendidos, hermano. Y debemos ser luz para aquellos que están en oscuridad. O sea, nosotros debemos de proclamar a Cristo. En el evento que hubo que se llama Eurovisión, ¿saben cuál es? En el 2024 hubo una participante llamada Eden Golan, judía. Esta chica, yo creo que vivió una de las peores experiencias de su vida. Porque esta muchacha la atacaron de una manera terrible, la amenazaban de muerte por las redes sociales. Ella no pudo en el evento participar como todos los demás. Ella tenía guardaespaldas. Ella no pudo pasar por esa alfombra por donde pasaron todos los demás. No le permitieron porque estaba en riesgo su vida. Pero saben, ella no se achicopaló. Ella no se echó para atrás. Ella no se avergonzó de su Dios. Ella habló públicamente en ese evento del Dios de Israel. Porque es una persona que está clara en quién es. Ella sabe, yo soy judía, mi Dios es el Dios verdadero. Y a pesar de todo lo que ella vivió, no la movieron de sus convicciones. ¿Usted tiene esa firmeza? O a usted lo pueden mover de sus convicciones y cambiarle la opinión de lo que usted cree acerca de Cristo. Lucas 9:26 dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esta persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Si nosotros nos avergonzamos de Cristo, preparémonos para que Él también se avergüence de nosotros. Porque Él lo dice. Nosotros debemos de hoy meditar y reflexionar cómo está mi vida cristiana después de que Dios me ha hablado y me ha dicho la verdad de lo que está sucediendo bíblicamente. Y me dice, despierta. Despierta tú que duermes, despierta. Mira lo que está pasando. Pronto viene. Apocalipsis 22:12-13 dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y en Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio, sea Cristo, de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Cristo está viniendo, hermanos. Si usted verdaderamente quiere ir con el Señor cuando Él venga y estar en las bodas del Cordero como cantamos en el primer corito, usted debe de meditar en su vida y reflexionar acerca de lo que Dios nos ha enseñado hoy por medio de su palabra a todos y cada uno de nosotros. Y meditar y despertar. Porque ¿qué es lo que pasa? Que luego salimos allí, cerramos la puerta y empieza el hombre viejo a gobernar mi vida.
En un segundo se va la palabra, en un segundo se va la semilla, se la roba el enemigo y vuelvo a mi antigua vida. Pero Cristo dice, si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti. Si tú me niegas, yo te voy a negar. Yo vengo pronto. En Ezequiel, en el capítulo 3, del 17 en adelante dice, el título de este pasaje es Centinela para Israel. Dice, hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Esto es lo que hace un centinela. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no le das la advertencia, ellos morirán en sus pecados. Y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Hermano, un centinela anuncia el mensaje de Dios. Esta humilde sierva del Señor hoy les ha anunciado las advertencias del Señor. Por favor, póngase en pie. En este día, el Señor ha hablado a su pueblo. En este día, el Señor les ha mostrado cuánto les ama y cuánta paciencia tiene por cada uno de nosotros, que todavía, a pesar de que nosotros no tenemos tiempo para Él, Él sigue tomándose un tiempo para preocuparse por nosotros. Y a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel y sigue atrayéndolos con lazos de amor hacia Él. Y sigue hoy diciendo, hijo, te amo. Hijo, vuelve a casa. Ven aquí, bajo mi cobijo, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere cuidarnos, Dios quiere protegernos, Dios quiere que vayamos a celebrar las bodas con su Hijo. Pero nosotros estamos demasiado sumergidos en el mundo y nos hemos dejado atrapar por la tela de araña. Necesitamos que Cristo, que es el único, quite la tela de araña para que podamos tener vida. Desempolvemos la Biblia, hermano. Leamos la Escritura, oremos. La palabra de Dios dice, orad sin cesar, orar. Vienen días terribles, hermano, terribles. Y si no estamos firmes en el Señor, nos va a pesar y nos va a doler. Dejemos nuestra confianza en donde la tenemos si está mal colocada. Si confiamos en el dinero, dejen de confiar en el dinero. Recuerden que el Señor dice que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Si nosotros estamos afanados por el trabajo, dejemos el afán a un lado, porque Cristo dijo, no os afanéis por el día de mañana, ni por lo que ha de comer, ni por lo que han de beber. Porque Dios cuida a los pajaritos que no trabajan, ¿cuánto más nos va a cuidar de cada uno de nosotros? No se afanen, hermanos. Confíen en la provisión de Dios. Dios es tan generoso que cuando nosotros confiamos verdaderamente en Él, Él nos sorprende. Él nos sorprende con la sobreabundancia de lo que Él da. Y yo hoy les invito a que reflexionen en sus vidas, las que están llevando en el Señor, y que le supliquen a Cristo, que fue tentado en todo y que murió por cada uno de nosotros, que los renueve. Pídanle al Espíritu Santo que los renueve, que avive el fuego de Él en sus corazones, hermanos, y despierte, porque Cristo está cerca
y viene pronto. Amén. Pastor. Cuando me reuní la primera vez con el pastor John, me dice, ¿estás seguro de abrir una iglesia en tu casa? El riesgo es grande. Charmister está rodeado de árabes. Y le dije, sí, pero yo veo otras iglesias allí grandes. Sí, pero cuando está la luz, ¿estás seguro? Y recordamos todas las casas que hemos tenido. En todas, y mis hijos están aquí presentes. Siempre ha sido para el Señor, y esta no iba a ser la excepción. Inclinen su rostro. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Señor, como Padre, quieres cuidarnos y advertirnos de lo que sucede allá afuera, de lo que viene. En todos los libros del Antiguo Testamento hay centinelas y profetas que hablaron al pueblo de Israel. Unos obedecieron y otros no. Y ahí están registradas las consecuencias. Señor, que seamos de aquellos que consideramos cada palabra y la pusimos por obra. Que esta sensibilidad a la cual tú has hablado hoy nos quite la mirada de nosotros mismos, de nuestros propios intereses, y pongamos nuestra mirada en la eternidad, en lo que proviene de ti, en tu pueblo y en todos aquellos que te necesitan. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. Guárdame, Señor, a cada familia aquí representada durante esta semana. Llévalos en el hueco de tu mano. Sigue ministrando sus corazones. Y que nos consigas al venir con lámparas encendidas, colmados de aceite, trabajando para tu gloria y honra. Gracias, Señor, por todo lo que haces. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Estamos despedidos. Gloria a Dios.